bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a dar inicio con el archivo que les proporcioné. Como pudieron observar, es un pequeño diagnóstico para ver qué es lo que recordamos de todo lo que hemos visto en matemáticas, cursos anteriores, para poder reforzarlo un poquito. Igual nos va a servir de introducción a los temas que vamos a ver más adelante. Entonces, antes de continuar con el video, resuélvanlo. Traten de hacerlo completo, es decir, todos los ejercicios. Pongan su mayor esfuerzo y después de eso, continúen viendo el video para poder tener las explicaciones y las respuestas correctas de cada ejercicio. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, en el ejercicio número 1, donde tenemos que relacionar columnas, es importante que se den cuenta que todo aquello que está ahí ya lo han visto en cursos anteriores. Solamente es hacer el recordatorio y tenerlo en cuenta siempre. No voy a poner las tablas aquí, así como están las columnas, perdón. Solamente les voy a dar la explicación y algunos ejemplos de cada uno. El primer concepto que vamos a analizar es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número menor que es múltiplo común de dos o más números. Vamos a poner un ejemplo con la tabla del 2. Es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y así puedo continuar. Y la del 3, por ejemplo, sería 3, 6, 9, 12, 15 y continúo. Dice que es el número menor, es decir, el más pequeño. Entonces, el más pequeño que esté aquí y que esté aquí, entonces ese número es el 6. Ese es el mínimo común múltiplo, es decir, el que se encuentra en ambos, ¿sí? En ambas tablas. ¿Por qué el mínimo? Porque puede ser el 12 que hay acá, pero antes hay uno más pequeño que es el 6. El máximo común divisor es el número mayor que divide de manera exacta a dos o más números. Entonces, si yo tengo el 10 y tengo 15, el máximo común divisor va a ser el número más grande que divida a estos dos. Entonces, comencemos. Podríamos utilizar o comenzar de números más pequeños, dividir entre 2, 3, 4 y 5. Pero más adelante vamos a ver lo que son las propiedades de la divisibilidad. Entonces, vamos a empezar. Vamos a dividir en 2. 15 no se puede dividir entre 2, entonces el 15 se queda. El 10 se divide en 2 y queda 5. Entonces ya tenemos esto y podemos ver que entre 2 no puedo volver a dividir porque el 5 no me da un valor exacto. Entonces divido ahora entre 5. Ahora 15 entre 5 me quedan 3 y 5 entre 5 me queda a 1. Ahora el objetivo aquí es que me queden 1. El 10 ya está, me falta el 3. Divido entre 3 y me queda a 1. Ahora, ¿cuál fue ese número más grande que dividió a los dos? Pues muy simple, el número 5, porque dividió al 15 y dividió al 5. Un número primo. Los números primos deben cumplir dos condiciones. Se deben dividir entre 1
y entre sí mismo. Ejemplo, vamos a poner el 2. El 2 debe dividirse entre sí mismo, es decir, 2 entre 2 me da 1, y se debe dividir 2 entre 1 para que me dé 2. Si cumple con estas dos propiedades, es un número primo. Ahora, ¿por qué debe cumplir únicamente con estas dos? Ejemplo, el 4 se puede dividir entre sí mismo, entre 4, y me da 1. El 4 se puede dividir entre 2 y me da 2. Y el 4 también se puede dividir entre 1 para que me dé 4. Entonces, el 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque se divide entre 2. A lo que voy es que únicamente un número primo se puede dividir de dos maneras: entre sí mismo y entre 1. El 4 se divide entre sí mismo, entre 2 y entre 1. Entonces, este no es un número primo. Otro ejemplo, vamos a poner ahora el 5. Se puede dividir entre 1 y nos queda 1. Se puede dividir entre 5 y nos queda a 1. Pero no se puede dividir en 2, ni en 3, ni en 4. Entonces, este es un número primo. El 7 sucede lo mismo. Se divide entre 7, me da 1. Y 7 dividido entre 1 me da 7. No se puede dividir en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6. Entonces, número primo. El siguiente, los números divisibles entre 2. Todo número se puede dividir entre 2 siempre y cuando el último dígito sea un número par. Es decir, si yo tengo 126, el último dígito es un número par. Entonces este se puede dividir entre 2. Ahora, otro ejemplo, si yo tengo 133, el último dígito no es un número par, por lo tanto 133 no puede dividirse entre 2. Ahora, para tener en cuenta cuáles son los números que pueden estar aquí en la última posición, si está el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8, todos estos son divisibles entre 2. Por eso 126 se puede dividir entre 2. Puedo poner 1850, se divide entre 2 porque termina en 0. 1522 termina en 2, se puede dividir en 2. Entonces todos los que terminan en alguno de estos son divisibles entre 2. El siguiente, que es la divisibilidad entre 6. Para este criterio únicamente debemos tomar en cuenta lo siguiente, que es, primero, debe ser divisible entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque 6 es un múltiplo de 2. Entonces, si se puede dividir entre 2, puede ser que se pueda dividir entre 6. ¿Cuál es la otra condición? Que la suma de sus dígitos nos dé un múltiplo de 3. Si cumple con esas dos, podemos dividir entre 6. Mientras que en el último, para dividir entre 10, la única condición es que la cantidad que queremos dividir entre 10 termine en un 0. Si termina en un 0, fácilmente se divide entre 10. En caso contrario, tendríamos que buscar entre qué número es divisible. El ejercicio número 2 nos piden factorizar. La factorización es una descomposición del número, pero me lo piden en números primos. Entonces, lo que hacemos es descomponer en números primos utilizando este método. Vamos a ir dividiendo este número, que en este caso es 112. Y como ya conocemos o ya repasamos
los criterios de divisibilidad termina en 2, entonces divido en 2. 112 entre 2 me debe de dar 56. Ahora vuelvo a ver. Termina en número par. Otra vez entre 2. Para poder dividir 56 entre 2. 56 entre 2 me da como resultado 28. Y puedo observar de nuevo. Termina en un número par. Otra vez entre 2. Ahora 28 entre 2 me da 14. De nuevo terminó en par. Entonces de nuevo entre 2. Y 14 entre 2 me va a dar a 7. Fácil, sabemos que 7 no se divide en 2, en 3, 4, 5 no se puede dividir. Entonces el número que lo divide es 7. Y 7 entre 7 me da 1. Entonces ya descompuse este número, ya lo factoricé en puros números primos. Recordamos que el 2 se divide únicamente entre 2 y 1. No se puede dividir en 3 ni en 4. Entonces 112 factorizado es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 7. Ahora si quiero simplificarlo, digo que es 2 a la potencia 4 por 7. Más adelante vamos a especificar estos puntos. Y lo mismo debo de hacer con los demás ejercicios, con los siguientes números. En el siguiente ejercicio nos dicen que tenemos dos triángulos con las mismas medidas. Y vamos a dibujar otro acá, simulando que es el segundo, para poner el ejemplo. Más o menos. Y nos dicen que tienen las mismas medidas. Por ejemplo, supongamos que aquí tiene 3, aquí va a ser 3, aquí 4, 4 y aquí 5. Nos dicen que si alguno de ellos los ponemos en diferente posición, las medidas ya no son congruentes. Esta afirmación es totalmente falsa. ¿Por qué? Si tengo una figura con las mismas medidas, en la posición que lo ponga va a medir lo mismo. Ejemplo, el pizarrón que tenga, no importan las medidas como tal, porque al ponerlo en otra posición va a tener las mismas. Entonces lo mismo sucede acá. Puede estar en esta posición, puede estar en esta otra y tener las mismas medidas, por lo tanto seguirían siendo congruentes. Muy bien, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. En la siguiente vamos a continuar resolviéndolos y dando la explicación breve de cada uno, nada más a manera de recordatorio. Conforme vayamos viendo nuestros temas de este grado en la asignatura, vamos a ir comprendiendo mejor y viendo más ejemplos más detallados de cada uno de estos temas. Por lo tanto, nos vemos en la siguiente clase y recuerden, si necesitan hacer correcciones con respecto a lo que yo dije, háganlas.